Los nuevos comienzos a menudo se disfrazan de finales dolorosos. Si te gusta esta clase de contenido, no olvides apoyar con un like y suscribirte si no lo estás. Personajes, animes, música e imágenes utilizados en esta historia no me pertenecen, los créditos son para sus respectivos creadores. Dudas del corazón capítulo 0, inconsistencia. Estaban ahí, con aquel nudo en la garganta, que te atraganta tanto que no sabes qué hacer, con aquel sentimiento de malestar al momento en que la primera lágrima cae, con esa incógnita que ni ellos eran capaces de responder, con dudas y más dudas, la hipótesis, solo que la imperfección es algo que a todos acompaña. Se sentían tan alejados y tan cercanos, padre e hijo, una historia repetitiva, el hijo traiciona al padre, el padre perdona, y el final nunca se sabe, qué debían de hacer, si aún con sus miradas clavadas en el otro, no existía razón para este final, uno que daría comienzo a otra historia, uno que traería algo más allá de lo comprendido, si las letras son basura para poder describir tal evento. La sangre, helada y áspera recorría sus frentes, el sabor férreo de aquel líquido que sus paladares inundaba, solo era un trago amargo más, un shot más de sufrimiento y dolor, sus espadas, hermosas y de materiales místicos y preciosos, solo rechinaban con el empujar de sus dueños. Entonces en un segundo y solo por un segundo, ellos supieron todo del otro, sus más grandes anhelos, sus deseos más profundos, sus primeras pesadillas y sus metas más lejanas, y se sintieron egoístas, porque no existe moral capaz de romper tal convicción, mucho menos alguna doctrina que cristalice tales pensamientos. ¿Es así como me ves? Desligado de tu inmunda doctrina, fuera de tu maquiavélico juego, presa de un castigo injusto, cortante y tan frío como la nieve, le escupió en la cara, las hebras blancas y finas del dios solo se tiñeron de aquel escalofriante color carmesí y fue que no pudo sentirse más miserable. Porque lo había logrado, había roto todo amor que su hijo le tenía, había sentenciado el destino y aniquilado la esperanza de la humanidad que él mismo había creado. ¿No lo comprendes? Nunca lo hice como algo simbólico para ofrecer terror al humano, mucho menos quería que esto sea una historia de la dureza de mi palabra, gritó a todo pulmón, pero nadie más que él que tenía enfrente lo escuchó, pero aquellas palabras desataron el clímax, el pináculo de aquella legendaria batalla. La lucha del bien y el mal, la sentencia de los mundos y la supremacía de aquellos seres, fuera del entendimiento humano, exentos de la crudeza de la realidad mortal. La escarcha blanca y gélida con lentitud fue brotando de cada parte de su cuerpo, un polvo fino y hermoso que sin esperar cubrió cada parte del salón, el causante. Un recién nacido, sus padres lo observaban, aterrados. Quizás, desconcertados. Ni ellos identificaban lo que sentían. Aquel bebé que tenían enfrente, aquel que se supone sería el hijo perfecto, demostraba tales habilidades a tan corta edad, su madre, una hermosa mujer de figura despampanante, sintió miedo, terror por imaginar que aquel frío poder lo terminaría consumiendo, su padre, un líder por excelencia, solo esperaba que lo que empezaba a imaginar no se cumpliera. Entonces, en un segundo de calma, aquel que como una burla, la realidad te ofrece antes de la calamidad, el ambiente se sacudió, el poder mágico hirvió, y todos ellos, miserables que nunca se imaginaron tal evento, fueron desaparecidos, cada célula, cada cadena biológica que los componía, y entonces el rey demonio lo supo, su primogénito era un prodigio. La sensación del luto, la pérdida de aquellos que ayudaron al nacimiento del niño, pronto los invadió a ambos, que perplejos usaban su propio poder para defenderse, entonces, como un verdadero dios, él se sublevó, subió a una altura de 2 metros y se cubrió de un aura plata, que con brusquedad, implantaba en cada uno una calma aterradora, cubierto por rayos que se generalizan como el poder de la destrucción. Ellos lo admiraron, temieron y alabaron, todo en tan solo un segundo, pues pronto aberrantes pupilas emergieron de cada palma, ojos de un color negro azabache, adornados con circunferencias blancas, que aparentemente brillaban por ver el mundo, un mundo miserable que solo se sumó a una historia más, la típica ideología de grandeza era lo que los dominaba.
fue que el poder invisible azotó el lugar, destruyendo cada parte del salón, causando que los que afuera esperaban, sintieran un piquete de alteración. Las rocas colgaron, junto a la nieve, en un evento mágico, aterrador e inolvidable. Sin embargo, ¿qué debían de hacer? Era claro que ese descontrolado poder solo causaría calamidad, como si una vez más la vida se burlara de un inocente, condenándolo a una vida tan oscura como el espacio infinito, trayendo así sufrimiento sin fin. Ninguno de los dos lo comprendió. ¿Acaso era un poder especial? ¿Qué eran esos ojos? Ninguno sabía que el poder de un dios había caído sobre él, que el pináculo de la existencia, la muerte vestida de vida, la ironía contada como verdad, estaba ante sus ojos, una mentira, una ilusión, una ficción, que solo se cataloga como un sueño. Pero este no era un sueño, ¿verdad? El sonido de las teclas del piano, viajaban lenta y suavemente a todos ellos, que embelesados con la música, permanecían en éxtasis con los ojos cerrados, sintiendo cada célula de su cuerpo arder, su mente expandirse por un territorio desconocido para ellos, porque aquella melodía parecía un hechizo más, uno que no tiene solución ni cura. El creador, un niño, que desesperanzado jamás había salido de aquella mansión, dolido por dentro y que en secreto guardaba un enorme dolor, un sentimiento de soledad, de tristeza y absoluta carencia de humanidad. Sus oyentes, su madre y su inseparable acompañante, aquella niña, tan hermosa y con un aura tan cálida, a la cual él había dejado sin nada, pues el día en que aquel médico atendía el parto de su madre, él había asesinado a aquel varón con su poder. Una realidad que se les dijo a ambos y que en un principio solo les causó odio mutuo, porque para ella su padre era el más magnífico médico demonio existido, y para él, escuchar tales palabras solo sumaban peso a la carga de pecados que desde tan temprano tenía que cargar. Pero lentamente, con el pasar del tiempo, y que el cielo morado del inframundo los acompañe día a día, ambos se comenzaron a necesitar, sus miradas, sus juegos, la manera en que ambos podían ya tener algo preparado los convertía en solo una opción muy próxima, el inicio de una realeza, ambos a la cabeza como sus líderes, luz y oscuridad, amor y odio, vida y muerte, infinito y finito, rey y reina. Sus dedos calmaron sus movimientos, su mente pronto se aclaró, y se quedó ahí, quieto, sin realizar movimiento alguno, pensando en algo más que podría ayudarlo a salir de aquel lugar. Tenía ya 9 años y jamás había visto el infierno, solo eran aquellas murallas que los Gremori habían mandado a construir luego del nacimiento del segundo heredero por ley. Sus cabellos plata, cayeron en mechones al frente, demostrando su tristeza. Su madre, dolida por el evento, solo pudo mantenerse firme, pero le dolía, pues creía que quien más culpa tenían eran ellos, sus padres que lo habían dotado de tales habilidades, pero qué culpa ha de tener aquello que del amor nació, qué pecado ha de ser aquello que felicidad trajo a sus vidas. Era como negarle el sentido a la vida, el porqué a la muerte, el cuándo del destino. Eso fue hermoso, joven maestro, dijo una de las sirvientas que en el lugar estaba, tal vez por simple pena, pues quien no conocía a Goku Gremori, el niño que puso de rodillas al mismo rey demonio, aquel que jamás había conocido el mundo de verdad. El niño se paró, y caminó con lentitud al balcón de su inconmensurable habitación y observó el bello jardín que su clan podía permitirse. Entonces se centró en el medio del terreno, una fuente estaba ahí, adornada y cuidada hasta el más mínimo detalle. Entonces él se sintió feliz, inexplicablemente alegre. Es hora de su entrenamiento, Kagami-san debe de estar esperando su presencia, advirtió la dama de plata cabellera, que por voluntad había adquirido el puesto de Mai, una realidad de la cual solo ella sabía el porqué. Esa mujer, cree que es alguien acá y que solo sus palabras son las correctas, debería siquiera ser una entrenadora de alguien como yo. Con soberbia dijo, sin importarle cómo lo acusarán luego, mucho menos la imagen que de él implantaba. ¿Acaso la soberbia es lo que lo ha comenzado a dominar? Su poder es indiscutible, pero aún es un demonio joven, exento a cualquier peligro como todos los demás. Clavó su mirada en su hijo, fría y cortante.
es mentira, nunca he podido siquiera salir al exterior, acá donde los soldados jamás me han dejado solo, como si de moscas se tratasen, nunca he sido alguien normal, mucho menos la gente cree que sea alguien común, me temen, a mí, a mi poder, a mi existencia, desató una pizca de su odio, palabras que dañaron los sentimientos de aquella dama de alta sociedad, que no supo cómo contrarrestar a todo lo que su hijo dijo, era tan cierto y tan doloroso que debía de negarse a creer que alguna vez su niño fue feliz. Con paso lento caminó a la puerta, seguido por solo aquella niña, que por algún juramento jamás lo abandonaría, porque él era su amo. Descendió a la planta baja de aquel castillo, hecho y construido para solo él, entonces, en aquel lugar aquella mujer le esperaba, con su mirada calmada e iluminada por una extraña sensación de estoísmo, parada en recta postura, y con una sonrisa singular, su traje, hermoso y a juego con su cabello azabache, podrían enamorar a cuanto hombre se le ponga enfrente, pero aquel niño era otra realidad. Veo que supo la hora correcta, el día de hoy trabajaremos junto a Yubeyuna, su coordinación debe de ser única, sin esperar palabra, habló sobre su agenda, pero solo aquello causó el chasqueo de lengua del muchacho. ¿Y de qué servirá? Soy suficiente para muchas cosas, empleo fuerza y poder, alguien más sola debilitará mis estrategias, sí, era cierto el lazo entre esos dos infantes, pero la sola idea de trabajar en equipo causaba un gran atraganto con su orgullo. ¿Es eso lo que lo sentencia? Busca ser suficiente, pero no encuentra lo necesario. ¿Acaso la vida solo necesita de un solo factor? Incluso el poder mágico necesita de entrenamientos previo. Dígame, ¿qué hará cuando esté al borde del colapso? Dijo sin remordimiento, pero él se negaba a aceptar, tener que creer que solo no sería suficiente. Buscar dentro de mí, sacar a relucir aquel poder por el cual tantos me temen, con narcisismo contraatacó, pero entonces estacas negras emergieron, armas que sin pensarlo acorralaron a la niña de púrpura cabellera. Todo quedó en silencio, fue que la realidad salió desnuda, brillante y hermosa, pues aquellos ojos se dilataron, por solo creer que la perdería, perder a aquella persona que le creyó y escuchó sin reprocharle nada. Secamente pronunció, quiero y sin poder respirar. ¿Es eso lo que eres? Alguien que se niega a la realidad, pero que solo es derrotado por no aceptar lo que está ante sus ojos, es algo que nunca debes de permitir, que te mantengo por solo un error, explicó con osadía, sin temerle a su poder o genialidad, solo obligándolo a ver la realidad, lo explícito de la vida, que no tiene piedad, mucho menos ofrece una segunda oportunidad. Pero si creía que él era alguien a quien manipular con facilidad se podía, estaba equivocada, pues pronto cadenas de hielo puro abrazaron a las estacas, y entonces una explosión destrozó el material, evento que fue planeado por ambos niños, que en conjunto habían ya previsto todo mucho antes. Goku-sama no es alguien fácil de manejar, que usted me deje ingresar en el rango de entrenamiento no es común, algo debía de haber tenido planeado, de pronto la niña desde las nubes de polvo explicó, y entonces se le pudo ver cubierta de aquellas cadenas, como escudos que negaban el daño causado. No lo esperaba así, no tengo dudas, eres alguien fantástico, pero esa vanidad, ese orgullo, expresó preocupada. El niño solo la observó, con un brillo como si de dagas que atravesaran su corazón se tratase, una mirada alejada y perdida, unos ojos carentes de brillo o empatía. El ambiente, elegante y lujoso no podía corresponder a nada más que al mismo rey demonio, pelirrojo que con elegancia sorbía el té que su mujer había preparado, ambos permanecían en ese escenario solo por alguien, un objetivo en común, algo que pudiera darles calma. Cada día, cada noche, me he preguntado qué hubiera pasado si esto no fuera así, su voz, clara y lenta llegó a los oídos de la mujer. No puedes negarle lo que es suyo, nació con el poder de lo inimaginable, maldecido por la vida y bendecido por la muerte, ¿acaso no recuerdas aquellos ojos? Habló metafóricamente, aunque el dolor que su corazón apretaba no podía ser negado.
¿Y de qué vale? Él no es feliz, nosotros no podemos ser alguien más en su vida, nos ve como marionetas, títeres de una vida que él mismo ha rechazada. Dime Graifía qué error cometimos. La melancolía reinó en ese instante, pero entonces, el golpe de la puerta los sacó de ese instante, ambos se recompusieron, y cuando el invitado entró se calmaron por completo. Lady Gremory, es un gusto verla. Pocos eran los momentos en que la mansión del duque Gremory recibía a todos los miembros, de ahí que ella la salude así. Oh Graifía, no es necesario, vengo como madre y suegra, dijo amablemente y todos suspiraron. Bienvenida madre, dime a qué has venido, interrogó y la dama tomó asiento, acomodando su hermosa melena. Creo que solo hay un tema que nos une más que tu hermana, directa y sin perder el tiempo dijo, fue que el aliento de ambos padres se perdió. ¿Y qué es lo que vienes a comunicar? ¿Acaso es un problema? Pidió el diablo y la dama brindó una sonrisa, acompañada de una leve risilla. No te apresures tanto, bien, ¿qué edad cumple Goku en 2 meses? Interrogó con cautela, observando a aquella mujer de cabellera blanca. 10 años, dijo la mujer y Benelana asintió. Lord Gremory y yo hemos analizado la situación, Goku es alguien sin duda con un potencial inimaginable, fuera de registro, y pues muchos son los clanes que envidian las 2 últimas generaciones del clan Gremory, adelantó y todo aquello pareció dar mala espina al varón de la destrucción. Creo que es algo inevitable, pero, ¿qué pretendes con tus palabras? Cortante y con un tono monótono miró a su madre. Bien, todo esto obliga a que nuestro muchachito adquiera todo más antes de lo normal. Creo que Goku está en la edad para recibir su Evil Piece, claro está con los últimos reportes de Kagami, sus desenvolvimientos con Yubeyuna y la manera en la que él mismo es capaz de planear estrategias es única, sin inmutarse explicó, y solo aquello calmó el ambiente, porque si de algo habían sospechado, no fue real. Pero, ¿acaso eso no sería contraproducente, tomando en cuenta el cautiverio en el que mi hijo vive? Indignada dijo la mujer, ¿acaso solo ilusionarían a su hijo, para solo lograr que adquiera más experiencia? Eso le parecía repugnante. Lo entiendo, comprendo que creas que él seguirá en esas condiciones, pero es momento de dejar volar a la paloma, su control sobre su poder es espléndido, su capacidad de raciocinio es muy compleja, y aunque creamos que se deja llevar por sus emociones, solo es una finta más, explicó con tranquilidad y todo pareció tomar forma. Estaba sentado en la alcoba de su habitación, sintiendo el fresco aire tocar su rostro, sus mechones de cabello se balanceaban para atrás, en una calma interminable, en un movimiento extrañamente hermoso, e injustamente único. Observaba con toda atención aquella fuente, que hecha de hielo macizo era su más grande obra de arte, sostenida con el tiempo con un hechizo, el agua que fluía por sus canales le causaban una inexplicable calma, un interminable viaje a lo inimaginable. Se preguntaba como todas las noches, ¿qué viene al día siguiente? ¿Acaso será un monótono día más, uno donde le recuerden con descaro su soledad, su injustificado aislamiento? ¿Qué lograban con todo eso? Le habían hablado de su poder, habían explicado sus anormalidades. Entonces, se preguntó si la vida podía ser justa, soñaba, añoraba ese lejano y ficticio escenario, donde la nieve lo cubre por completo y él se va enfriando con lentitud, su calmado y delicado corazón latir y esperar el momento, aquel que le brindaría paz y calma. Fue que miró las palmas de sus manos y recordó a aquellos 2 acompañantes, esos 2 orbes que extrañamente parecían ser alguna clase de apoyo y entonces, les dejó que vieran el mundo, su alegría brotó y el brillo de sus circunferencias lo decían todo. Era aquello lo único que lo mantenía vivo. Era aquello lo único que lo hacían más un ser perfecto, él no lo sabía, desconocía su procedencia, pero no podía negarlo, el poder que de aquellos ojos se dispersa por su cuerpo era aterrador, una entidad que te consumía y solo dejaba aquello de lo cual tanto te negabas. ¿Qué debo de hacer si ante mis ojos el mundo solo es miseria? ¿Qué hacer si ante mí todos mienten y niegan lo que ante sus ojos se pone? ¿Qué debo de saber para evadir este sentimiento de angustia y desesperación que hace tanto no me deja vivir? Un demonio, el hijo de la destrucción, la encarnación de la tempestad, todo eso soy, pero ¿quién soy?
una broma, un chiste, un monstruo, un hijo, quizá un dios, no lo sé, ¿qué busco? ¿Mi futuro, el destino que me espera? El palacio estaba ordenado, los demonios invitados, todos de clase media alta, solo esperaban al protagonista de todo esto. El lujo no podía siquiera ser negado. Las obsesiones y regalos puestos en su respectivo lugar, solo demostraba el egocentrismo de aquel momento, pero aquel ser que le importaba, nada era valioso, nada era suficiente, o todo era exagerado, debía de verdad estar ahí, no lo entendía, porque estar así, ¿acaso no había manera más simple de cumplir años? El zumbido del viento que en aquel campo destrozado sonaba, era único, no, era solemne, porque aislados en aquel lugar solo dos seres estaban, abrazados en sus últimos segundos de vida, con la boca llena de sangre y la consciencia casi destrozada, su arrepentimiento era innegable. Te amé, te odié, pero ¿qué debo de hacer ahora? Estamos acá, ambos en la misma situación, al final nada sirvió, lentamente pronunció, con odio, rencor y arrepentimiento. Lucifer, hijo mío, pronto, ambos solo seremos un recuerdo que la muerte soplará a los oídos de todos ellos, pero solo nuestras almas lo sabrán, conocerán el instante en el cual deben de volver y el momento en el cual desistir. Con esperanza dijo Jehová, con lágrimas cayendo y con miedo, el Dios de la creación, aquel que está acompañado por el Verbo y que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin piedad clavó con más profundidad la daga y empezó a pronunciar. Pronto, como el viaje de un rayo y el choque de una ola, él llegará, vestido en plata y con el alma más dolida, los días para él serán insignificantes, pero el solo hecho de su mirada dirá la verdad absoluta, acéptenlo y cuídenlo. Fin de capítulo.